Hola amigos, hoy es día de Navidad. En teoría celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret. Digo en teoría porque lo que se lleva estudiado y lo que tenemos a día de hoy parece ser que Jesús nació el 17 de abril del año -7. O sea, 7 años antes de la era cristiana. ¿Quién es el causante de esto? Pues fue un fraile que era Dionisio el Exiguo, y este señor fue el que organizó el calendario como nosotros lo conocemos. Tuvo dos grandes errores. Un error fue que no contempló el año cero. O sea, él empezó del último año de la época romana, que se medía en aquel entonces desde la fundación del Imperio Romano, que creo que era el 750. Ese año cero del 755, él pasó directamente al año 1. Luego un año completo, que sería el año 0, porque el año 1 sería al terminar el año 0, ese año se pierde. Más 4 años más y pico que se le desaparecen por otro sitio porque un emperador gobernó una época con el sobrenombre de Augusto y otra con el nombre propio, que fueron 4 años y algo. Esos 4 años también a Dionisio el Exhausto se le pasó. Constantino I el Grande, el emperador, el hijo de Santa Elena, por cierto, que fue la primera investigadora sobre la arqueología y los restos concretamente, la búsqueda de la cruz de Jesús de Nazaret. Constantino realmente fue el que acabó con la persecución de los cristianos y quien realmente organiza o funda la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica es romana, porque fue fundada por Constantino en Roma. Convoca el primer concilio, que fue el concilio de Nicea, y a partir de ahí se constituye la Iglesia. Bien, a mí me gustaría en el día de hoy ver 3 cosas o 3 pilares claves y fundamentales. Uno, que es la cuestión religiosa, donde no quiero entrar, sobre la existencia de Dios o no existencia de Dios. Otra, las iglesias, no solo la católica, sino las demás cristianas, las varias ortodoxas que hay, todas que son iglesias que vienen de Cristo, de Jesús, y la figura de Jesús como hombre, como persona valiente, que se enfrenta a todo, que defiende a los más débiles y que nos lanza un mensaje que revolucionó el mundo y que hasta ahora no ha sido superado por nadie. Es el mensaje de paz, de amor hacia los demás, de igualdad, de justicia, de derechos humanos, de muchas cosas que incluso a día de hoy seguimos hablando de ellas, pero que nadie las cumple. Ese fue el mensaje que nos trajo Jesús. Nos encontramos en Facebook a diario multitud de personas, la mayoría con una baja información y formación, que niegan incluso la existencia de Jesús, el hombre. Cuando hay más datos desde mismamente los historiadores, como el caso de Josefo, judío, como Plinio, como los escritos que se han encontrado del Mar Muerto, como los 4 evangelistas, digamos, reconocidos por la Iglesia. Después están los apócrifos. Hay mucha gente que escribieron y que son evangelios que la Iglesia no lo ha reconocido porque no lo interesaba.
por muchas razones, porque verdaderamente la Iglesia Católica ha querido ser una iglesia machista, si vale la palabra, una iglesia donde la mujer ocupe un segundo papel, y todo se ha enfocado en una línea evidentemente tergiversadora y donde se ha manipulado. Eso es cierto. Pero yo quiero desligar todo eso de la figura de Jesús. Jesús nació, trajo un mensaje determinado y murió. Lo que después se haya hecho, lo ha hecho el hombre, única y exclusivamente el ser humano, que es el mayor depredador que en este planeta ha existido. Jesús es otro tema. Y Jesús, desde el punto de vista arqueológico, antropológico e histórico, está claro de su existencia, de que no nació en el momento que la Iglesia le ha interesado que naciera. Efectivamente, fue precisamente Constantino, quizás incluso yo diría que con no muy mala intención, porque realmente cuando Constantino legaliza el cristianismo, lo que quiere es de alguna forma que desaparezca el paganismo, que desaparezcan los cultos idólatras. Y de alguna forma lo que él viene es hacer coincidir el nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno, que era la fiesta pagana de la luz, de las noches más cortas y los días más largos. Era el homenaje a la luz, al sol, al astro rey. Forma digamos, de ir ocultando un poco el tema, pues hacer del cristianismo ese sol, esa nueva luz que venía. Para mí personalmente no tiene la mayor importancia cuando se están manipulando y tergiversando hoy políticamente ante organismos como Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, gobiernos de cualquier país, están mintiendo, manipulando continuamente todo. Yo de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, como a mí me gusta llamarlo, hijo de María la Palestina, anecdóticamente, María era de Palestina. Este Jesús está científicamente probado que existió. Evidentemente nadie va a poder probar su divinidad o no divinidad, porque el concepto de Dios que nosotros tenemos, el concepto de Dios que la religión nos ha dado, yo soy el primero con el que no estoy de acuerdo, porque Dios no puede ser el objeto del mal y el objeto de tantas barbaridades como se han cometido en su nombre. Entre otras cosas, porque somos muy pequeños, sabemos muy poco. Somos un grano de arena dentro de un planeta que a su vez es un grano de arena, dentro de un sistema solar, de una galaxia, de un universo que entre otras cosas no sabemos ni dónde empieza, ni dónde termina, ni la forma que tiene, ni si es el único o hay muchos universos. No sabemos nada. No sabemos nada. Y queremos negar la existencia de si hubo o no hubo una energía creadora, que indiscutiblemente yo pienso que la hubo. Que no la conocemos o no la entendamos es otra cosa. De alguna forma, en los experimentos que se han venido haciendo con los aceleradores de partículas hemos descubierto el bosón de Higgs, que le llaman la partícula de Dios, que parece que fue el comienzo energético. Para mí, Dios es la unión de todas las energías positivas y de toda la bondad del ser humano. Toda la energía del hombre bueno, de la mujer buena, de las personas buenas de este mundo, de la nobleza de los animales. Miramos a cualquier animal no racional, porque nosotros también somos animales. Lo miramos a los ojos, esa nobleza, esa mirada,
esa belleza de la naturaleza, esas cascadas, esos árboles, la luz, los bosques, todo eso forma parte de Dios indiscutiblemente, porque si Dios ha sido la creación, pues todo eso formará parte de Dios. Jesús de Nazaret es otra cosa. Jesús de Nazaret es un hombre que evidentemente se anticipó a sus tiempos, que vio con una claridad infinita el mal que el hombre hacía al propio hombre, empezando por la religión. Ya él fue el primero que se enfrentó a la religión establecida. No olvidemos que quienes los mataron fue el Sanedrín, el sumo sacerdote, sobre todo en las personas de Anás y Caifás. Ellos fueron para los que Jesús, era un estorbo y había que eliminarlo. Y usaron un método canalla. Pero realmente, ¿por qué? ¿Porque Jesús era Dios? No. Eso ni lo sabían ellos, ni lo sabemos nosotros, ni lo sabe nadie, porque no sabemos ni siquiera el concepto de Dios cómo es, ni lo que es Dios, ni cómo es Dios. Era un hombre que quiso acabar con toda la miseria humana, que dijo que había que dar de comer al hambriento, que hay que dar de beber al sediento, que hay que dar posada al peregrino, que hay que visitar al preso, que hay que vestir al desnudo, y que en él nos tenemos que amar todos, unos a otros. Precisamente la gran diferencia de los principios de la filosofía comunista es esa. O sea, realmente la filosofía comunista, creada muchos cientos de años después, aboga por la igualdad. La única gran diferencia no es el fin, son los medios. Mientras los medios comunistas son revolucionarios y son unos medios violentos, los medios de Jesús de Nazaret eran la paz, el amor, la mensura, la mansedumbre. Hay que ser manso y humilde, mientras no seamos como niños. Hay una ternura en la figura de Jesús tremenda. Yo, a todas estas personas, no ya que practiquen el ateísmo, porque realmente si no se cree o no se tiene, yo más bien me considero escéptico, porque no sé, me considero un ser muy inferior para poner en duda la existencia de Dios. Tengo claro que el Dios que a mí me han vendido, el Dios que a mí me han presentado, creo que no existe. Yo no estoy de acuerdo con ese Dios. Pero de ahí a negar la existencia de una fuerza creadora, hay mucha distancia. Yo no me creo una persona ni tan culta, ni tan con tantos conocimientos como para afirmar la no existencia de Dios. Ahora bien, jamás podré negar la existencia de Jesús, porque me lo están diciendo, porque si yo negara la existencia de Jesús, tendría que negar la dinastía Ming, tendría que negar el nombre de Cromañón, tendría que negar Carlomagno, Atila, tendría que negar toda la historia universal. Si se ha escrito más sobre Jesús de Nazaret que sobre los emperadores romanos, que todo está entrelazado. Si creemos la historia escrita, que previamente siempre ha sido de transmisión oral, la historia siempre se empieza a escribir a partir de una transmisión oral. Si creemos la transmisión oral, lo tenemos que creer todo, no solo lo que nos interesa. Jesús de Nazaret trajo un mensaje magnífico. Que no se acoge su nacimiento con la fecha, es cierto. Y precisamente el mismo que se equivocó, Dionisio el Exhausto, fue el que de alguna forma, al ir buscando la Pascua, que eso sí que estaba claro porque estaba encuadrado
en la tercera luna llena del año, que cayó en viernes, eso está comprobado que fue el día que murió Jesús. Claro, con los datos que tenemos en cuanto a edad y demás, era imposible que Jesús pudiera nacer en diciembre. Ya posteriormente, después de todo, se ha visto que nació, está establecido el 17 de abril aproximadamente. 6 años antes del año 1. Luego, ahora mismo, estaríamos, en vez de 2016, estaríamos en 2010 de nuestra era, si el exhausto no se hubiera confundido. Pero por otra parte, él estableció, porque lo que iba buscando era la Pascua, entonces la Pascua sí. Para los que no tengan otros conocimientos, la Pascua es la Semana Santa, el día que murió Jesús, que coincidía con la Pascua judía. De hecho, la noche anterior lo que celebró fue la cena de la Pascua judía. Luego yo, evidentemente, respeto lo que piense cada uno siempre y lo que exprese, siempre que esté argumentado, siempre que tenga una base histórica, científica, arqueológica, antropológica. Pero estos señores o señoras que nos salen en Facebook negándolo todo y además con innumerables faltas de ortografía, la mayoría de ellos, yo quisiera que a continuación de hacer esas negaciones y de tirar por tierra la historia y pisotearla, pues que además pusieran su currículum académico. Porque claro, lo que no cabe la menor duda es que una persona que se cree con la autoridad para hablar en esos términos es porque tendrá una vasta cultura y estará bien informado. De lo contrario, se están desacreditando ellos mismos. Y eso no es admisible ni es de recibo. Dios es una cosa en la cual se puede creer o no creer. Yo lo respeto todo. Personalmente, como ya he dicho, tengo mis dudas. Y en el formato de Dios que nos han enseñado, yo no creo. Pero la historia es otra. Jesús de Nazaret es otra cosa. Y en la filosofía de Jesús de Nazaret, que no se olviden todos esos señores, en que no se olviden que en la filosofía de Jesús de Nazaret está fundado primero el marxismo por Carlos Marx y Engels, y después convertido en comunismo en la práctica por Lenin con el leninismo y Stalin con el stalinismo. Esa es la realidad. Hay que adquirir cultura, hay que leer, hay que preocuparse un poco. Hoy tenemos la mayor biblioteca que el ser humano pudiera haber soñado nunca. Es Internet. Yo, que siempre fui buen ratón de biblioteca, modestia aparte, Internet ha sido la herramienta magnífica que me han puesto por delante. En Internet está todo. Está lo cierto y lo incierto. Hay que tener un mínimo de base y saber discernir y saber cuándo estamos hablando con sensatez y cuando hay personas que están escribiendo que solamente dicen sandeces. Cuando hablamos de los dioses antiguos, efectivamente, todos los dioses han coincidido en el 25, alrededor del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 21 es el cambio de equinoccio. Eso está claro. Pero miren ustedes qué casualidad que Jesucristo no nació el 25. A la hora de conmemorarlo, que Constantino el Grande quiso que lo conmemoráramos en diciembre, el 25 de diciembre, y así ha seguido en la historia. Magnífico. A mí me da igual conmemorarlo en una hora que en otra, porque conmemoro el nacimiento de un hombre que nos trajo un mensaje
magnífico que ojalá se cumpliera. No quiero dejar pasar el detalle de los Reyes Magos, que también son muy negados. Está claro que no eran reyes, que eran astrónomos, que hubo una conjunción determinada entre de planetas, y eso solamente hay que entrar en los estudios que hay. Hubo una conjunción de planetas de nuestro sistema solar, entre ellos Saturno, y que de alguna forma fueron las estrellas que a ellos les guió. Está demostrado que esa conjunción, porque fue una primera conjunción entre dos planetas y después se agregó un tercero. Y esa fue la conjunción que ellos fueron viendo y observando. Está más que comprobado que los reyes no fueron a visitar a Jesús el día de su nacimiento. Los reyes en ese momento se pusieron en camino. Está claro que eran persas. No podían llevar corona, entre otras cosas, porque no eran reyes, llevaban el gorro persa. Y tardaron sobre 7 u 8 meses en llegar a Belén. O sea, cuando los reyes conocieron a Jesús, Jesús era un niño que gateaba ya, era un niño sobre 8 meses. Y los estudios que hay sobre los cráneos que se conservan en la Catedral de Colonia, la Catedral de los Reyes Magos, parece ser que nos demuestran, por los estudios craneales que se han hecho, de que era uno joven, otro de mediana edad y otro ya anciano. Eran astrónomos y astrólogos, porque en aquel entonces no había esa diversificación entre las dos ciencias o las dos materias. Estaban conjuntamente unidas e inseparables. Yo invito a todos vosotros, si a alguno le gusta este vídeo, a que comentemos, que analicemos y que entre todos nos enriquezcamos, pero nos enriquezcamos en la verdad histórica, en la verdad antropológica y en la verdad arqueológica, es decir, en la verdad científica del Jesús hombre. Lo demás a mí, la verdad que no me preocupa para nada. A mí me preocupa de Jesús su existencia, y cuanto más hombre y menos Dios fuera, más cerca de mí lo siento. Ineludiblemente su mensaje de paz y de unión entre todos. A todos, y muy especialmente a todas estas personas que niegan la existencia de Jesús de Nazaret, dentro de su ignorancia y su poca amplitud de visión y de mente, os deseo una muy feliz Navidad y entrada del año. Ya hoy la Navidad termina, mañana es entrada de año. Podemos negar también la entrada de año, porque entre otras cosas, si nos acogemos a la realidad histórica, el viernes próximo nos va a entrar el 2011, no el 2017. Luego, también podemos negar esa realidad que nos ha traído nuestros días, porque verdaderamente es así. Y simplemente hay que recurrir a la historia desde la fundación de Roma hasta que se termina el calendario romano y se empieza con el cristiano. Hay un desfase de 6 años por unos errores cometidos por Dionisio el Exhausto, un fraile matemático y estudioso, creo recordar del siglo V. Feliz Navidad a todos y un muy próspero año 2011.